tengo aquí algunos problemas de conexión. Sí, nos reportaron, no hay problema, licenciado, bienvenido. Muy buenas tardes a todas, a todos. A nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta sexta sesión de la jornada de debate sobre derecho electoral, derechos humanos y derecho constitucional. El tema de hoy versará sobre financiamiento electoral. Agradecemos la ponencia principal de esta tarde al licenciado Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del Instituto Electoral de Puebla. También nos acompaña el maestro Daniel Pérez Gallardo, catedrático y conferencista recurrente de nuestro instituto. Gracias, maestro Chávez, bienvenido. Ambos, el licenciado Miguel Ángel García Onofre es abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Chávez es sociólogo con especialidad en sociología política de la Universidad Autónoma Xochimilco. Tiene una maestría en políticas públicas también por la UAM Xochimilco. Ambos tienen una muy larga trayectoria dentro de los órganos electorales, tanto en el Instituto Federal Electoral en su momento, en el Instituto Nacional Electoral, en OPLES, el maestro Chávez en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y bueno, el licenciado García Onofre ahora como consejero presidente del OPLE de Puebla. Muchísimas gracias por esta participación con nosotros. Les vamos a recordar brevemente el formato de la sesión, que será de aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos de exposición de nuestro ponente principal, una intervención de 30 minutos del maestro Chávez, y finalmente una intervención de aproximadamente 15 minutos para los comentarios conclusivos del licenciado García Onofre, y pasaremos finalmente a la ronda de preguntas y respuestas, en la cual les solicitamos exponer sus preguntas, sus inquietudes o comentarios de manera breve. Muchísimas gracias. Adelante, licenciado García Onofre. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy viendo la posibilidad de compartir una presentación. No sé si esto sea posible. Sí, claro. Sí, nada más que no estoy muy familiarizado con esta plataforma. Entonces estoy buscando la posibilidad. Denme un segundo, por favor. Bien, no, me pide aquí algunos permisos. Yo creo que vamos a avanzar, digo, en razón del tiempo, además de ofrecerles nuevamente una disculpa por la tardanza, por el retraso. Estoy en una comisión de trabajo fuera de la oficina y fuera del estado de Puebla, y pues bueno, esto viene a complicar un poquito la situación. Agradecer, primero que nada, darles las buenas tardes a todas y a todos, y antes de iniciar, quiero manifestarles que me siento muy honrado por la invitación que se me hizo llegar para participar en esta quinta sesión de la primera jornada de debate sobre derecho electoral, derechos humanos y derecho constitucional que organiza el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, a cuyos directivos agradezco cumplidamente por distinguirme con esta invitación. Empezaré diciendo que no es posible concebir una democracia moderna sin la existencia de los partidos políticos, y que es precisamente por esta razón que su financiamiento resulta clave, no solo para la propia subsistencia de estos organismos políticos, sino también para la legitimidad del sistema democrático en su conjunto. El financiamiento de los partidos políticos ha atravesado por distintas etapas a lo largo de su historia. En sus inicios, cuando los partidos políticos eran simples agrupaciones de notables,
Sus gastos eran pequeños, obviamente, y se limitaban a las campañas electorales, que estaban también en aquel entonces dirigidas a un número muy reducido de electores. El financiamiento de Al parecer continúa algún problema de conexión con, ya está por aquí. perdón, Ya, adelante. nuevamente. Estaba comentándoles que los tres tipos de financiamiento, el público, el privado y el bienes y servicios que el Estado otorga a los partidos políticos para que estos lleven a cabo las funciones que tienen encomendadas y cumplan con los fines que les señala la propia legislación. El financiamiento público puede darse a su vez de dos maneras, de manera directa y de manera indirecta. Existen distintas vías de financiación pública, como son el otorgamiento de espacios gratuitos en los medios de comunicación, facilidades postales y telegráficas, lo que en México conocemos como franquicias postales y telegráficas, el otorgamiento gratuito de espacios o locales públicos para realizar actos partidarios, también el pago de espacios físicos que se utilizan para fijar propaganda en los distintos municipios, lo que anteriormente se conocía como lugares de uso común, que son solicitados por las juntas distritales del INE, del IFE anteriormente, solicitados a los ayuntamientos, dotados por estos, y una vez hecho lo anterior, se distribuían de manera aleatoria mediante un sorteo entre los partidos políticos con representación ante cada consejo distrital. Después, ya cuando existieron lugares que no podían ser utilizados para la fijación de propaganda electoral, se cambió su denominación a mamparas y bastidores de uso común. Y finalmente está también la exención de impuestos, el pago de los impuestos a los partidos políticos. Dentro de las vías indirectas de financiación pública, tenemos que es la cantidad de dinero que el Estado entrega a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, para gastos de campaña en los años en que hay elecciones y para las actividades específicas que tienen que desarrollar como entidades de interés público. Por su parte, el financiamiento privado en casi todos los países del mundo constituye un medio legítimo de obtención de recursos para los partidos políticos. Este financiamiento se encuentra conformado por los recursos económicos, bienes y también servicios que los partidos políticos recaudan de fuentes distintas al Estado, es decir, de los particulares. Existen tres vías privadas para que los partidos se puedan allegar de recursos. Están, por un lado, las cuotas de sus afiliados, las donaciones que reciben y también los créditos de entidades financieras. Y finalmente, la tercera vía de financiamiento, tercera forma de financiamiento, el financiamiento mixto. En este se combinan los dos tipos de financiamiento anteriores, el público y el privado, y lo que se busca en este caso es un equilibrio entre las dos formas de financiamiento, de tal forma que se resalten las virtudes y se puedan atenuar las desventajas que tiene cada uno de ellos. Este tipo de financiamiento tiene como propósito impedir la influencia o el condicionamiento del que puedan ser objeto los partidos políticos por parte de grupos de interés ajenos a estos partidos que en determinado momento les aporten dinero y que pretendan recibir a cambio favores políticos. Durante los años posteriores a la Revolución Mexicana,
los partidos políticos no gozaban de ninguna prerrogativa por parte del Estado. Fue hasta la reforma constitucional de 1962 y de 1963 que por primera vez en la normatividad en materia de prerrogativas estatales se introdujeron las figuras de financiamiento, que consistió en aquella instancia en la exención de impuestos relacionados con los ingresos privados de los partidos políticos. En la siguiente reforma legal en materia de financiamiento, que fue en 1973, plasmada en la Ley Federal Electoral de ese mismo año, se añadieron dos nuevas prerrogativas a los partidos políticos: las franquicias postales, las franquicias telegráficas por un lado, y el acceso gratuito de los partidos a los medios de comunicación masiva, lo que es radio y televisión. Para 1977 hubo otra reforma política y en esta se inauguró formalmente el financiamiento directo a los partidos políticos. En esa reforma, el artículo 41 constitucional contempló que en los procesos electorales los partidos políticos nacionales deberán contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del voto popular, aunque en esa ocasión no se establecieron montos ni mínimos ni máximos. Esta reforma fue la que elevó a rango constitucional esta prerrogativa de los partidos políticos, que consiste en el uso permanente de medios de comunicación social. Y a partir también de esta reforma de 1977, a los partidos políticos se les consideró como entidades de interés público y por lo tanto se les proporcionaron recursos económicos, los que ya dijimos, aunque no había reglas claras para su distribución, y se ampliaron además las otras prerrogativas de que ya gozaban los partidos para la realización de sus tareas. La reforma electoral de 1987 estableció una fórmula para calcular el monto del financiamiento de los partidos políticos. El 50% de este financiamiento público se distribuiría en función del porcentaje de votos obtenidos en la última elección federal y el otro 50% se distribuiría en función del número de diputaciones obtenidas por cada partido político. Con esta reforma se incluyó en el código la obligación de los partidos políticos de justificar anualmente el empleo de sus recursos ante la autoridad electoral. En la reforma electoral de 1989-1990, aunque la principal preocupación fue la creación del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral y la elaboración de un nuevo padrón electoral, así como el establecimiento de nuevos mecanismos para el cómputo de los votos, no se dejó de lado la cuestión del financiamiento. En esta materia hubo algunas pequeñas modificaciones. Se estableció, por un lado, una nueva fórmula de distribución del financiamiento público. El 90% se repartiría de manera proporcional y el 10% de forma igualitaria entre todos los partidos políticos. Además, se incluyeron dos nuevas formas de financiamiento público. Por un lado, el otorgamiento a cada partido del 50% del ingreso anual de sus diputados, lo que se conoció como subrogación, y por otro lado, el reembolso por parte del Instituto Federal Electoral a estos partidos del 50% de los gastos que hubieran erogado en actividades específicas, como son la difusión de la cultura democrática, actividades de educación cívica y de capacitación electoral. En 1993, como parte de la reforma política, los partidos legalmente reconocidos tuvieron derecho al financiamiento público, que para esta reforma se dividió en 4 rubros. Había financiamiento público por actividad electoral, por actividades generales, por subrogación del Estado en las contribuciones de los diputados y por actividades específicas, las que ya dijimos de educación y capacitación y tareas editoriales también. Esta reforma de 1993 fue muy importante en materia de financiamiento. Con ella se incluyeron varias reglas a las que debe sujetarse este financiamiento.
entre las cuales está la prohibición de que se hagan aportaciones a los partidos políticos por parte de entes públicos en los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. Tampoco fue posible a partir de entonces que empresas mercantiles realizaran aportaciones a los partidos políticos. De la misma forma, las personas que viven o trabajan en el extranjero, ministros o iglesias de cualquier religión y partidos políticos y también personas físicas y personas morales extranjeras. Se establecieron límites al financiamiento privado. Se estableció el 1% del monto total de financiamiento a los partidos para las personas físicas, es decir, las personas físicas no podrían aportar más del 1% del total de financiamiento y este tope era de 5% para las personas morales. Por lo que hace a la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, se estableció la obligación a cargo de estos propios partidos de contar con un órgano interno que se encargara de sus finanzas y que rindiera cuentas del uso de estos recursos ante la autoridad electoral. Tenían también que entregar un informe anual de sus ingresos y egresos, así como un informe de gastos de campaña en el que observaran, obviamente, el respeto a los topes de gastos de estas propias campañas. Y finalmente, en esta reforma de 1993 está la determinación de que el derecho de contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes electorales durante las campañas sería exclusivo de los partidos políticos. Vino después la reforma de 1996. En esta se estableció por mandato constitucional, por un lado, que prevalecerán los recursos públicos de los partidos políticos sobre los de origen privado. Se estableció el incremento en más de 3 veces del monto total de financiamiento público. La nueva fórmula establecida hizo que este monto fuera 3 veces más alto que el aplicado anteriormente. La fórmula de distribución del financiamiento público también cambió. A partir de entonces y hasta la fecha, el 70% del financiamiento público se reparte de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la última elección y el 30% restante se reparte de modo igualitario entre todos los partidos políticos que cuenten con registro. Como decía, esta división se conserva desde entonces hasta la fecha. Es la misma fórmula para dividir el financiamiento público. Con el aumento que vino en el monto de este financiamiento público, se planteó la necesidad de disminuir el máximo de las aportaciones privadas. El nuevo límite que se fijó en esta reforma fue del 0.05% para las personas físicas y también para las personas morales. Se prohibieron aportaciones anónimas a los partidos políticos y se redujeron los gastos de campaña. Por otro lado, se ampliaron los tiempos de radio y televisión que eran pagados por el Estado e hicieron permanente y no temporal la función de la Comisión de Fiscalización del IFE de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. Para el 14 de septiembre de 2007, el Congreso de la Unión reformó nuevamente el artículo 41 constitucional en lo que se relaciona con la fórmula de financiamiento público. Para su cálculo, ya para 2007, se contemplan únicamente 2 factores. Por un lado, el 65% del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, que sería multiplicado por el número total de ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral. Esto permitió que el monto total de dinero público a distribuir entre los partidos políticos se redujera aproximadamente en un 10% a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Pero lo más importante, lo que más se debe destacar de esta nueva fórmula para el cálculo de financiamiento público es que la bolsa ya no crecería en función de la creación de nuevos partidos políticos, es decir, con el 65% del salario mínimo multiplicado por el padrón electoral, se obtiene una bolsa única que debe ser dividida entre cuántos partidos políticos existan sin importar su número.
Antes ocurría de manera distinta, ya que dependiendo del número de partidos políticos se incrementaba esta bolsa de financiamiento. Por lo que se refiere al financiamiento público para actividades de campaña electoral, la reforma introdujo una reducción sustancial. Se estableció que en el año de la elección intermedia, es decir, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirían en conjunto solamente el 30% del financiamiento ordinario que correspondería en el mismo año. En contraparte, tratándose de años en que hubiera elecciones de ambas cámaras y del Poder Ejecutivo Federal, este financiamiento público para gastos de campaña se establecería en el 50% respecto del total de financiamiento para actividades ordinarias. Así, llegamos a la reforma de 2014. A mi parecer han sido dos las reformas que han refundado el sistema electoral mexicano. Por un lado, la de 1990 con la creación del INE, con la creación del Tribunal Federal Electoral y, por supuesto, la de 2014 que nos cambió de un sistema electoral federal y 32 sistemas estatales electorales a la existencia de un solo sistema nacional de elecciones. En esta última reforma político-electoral se mantienen los criterios de financiamiento público que están en la redacción del artículo 41 constitucional, con el único cambio de que, como todos sabemos, ya no se utiliza el salario mínimo para calcular los montos de financiamiento. Aunque la fórmula es la misma, el 65% del padrón electoral ahora sería multiplicada por la nueva unidad de medida y actualización. Esta es la fórmula que tenemos para el cálculo hasta el momento. En esta reforma también se incluyó la figura de las candidaturas independientes para aquellas ciudadanas y ciudadanos que quisieran aspirar a algún cargo de elección popular por una vía distinta a la de los partidos políticos. De esta forma, todos y todas las aspirantes que cumplieran con los requisitos legales para ser candidatos independientes a cargos federales se registran como si se tratara de un solo partido político de nueva creación, de nuevo registro para estas cuestiones de financiamiento. El monto que les correspondería se divide en 3 partes iguales para candidaturas a la presidencia, a diputaciones y senadurías, y cada una de esas terceras partes se distribuye a su vez de manera igualitaria para cada aspirante a un cargo público. Esto nos lleva a una situación un tanto injusta, ya que mientras más candidaturas registradas independientes haya, pues menor es el financiamiento que le corresponde a cada uno. Ya arribando a la propuesta de reforma electoral, de las que se han presentado, según tengo conocimiento, la única que aborda el tema del financiamiento público es la propuesta de reforma presentada por el titular del Ejecutivo Federal. Y en cuanto al tema que nos ocupa, pretende cambiar el esquema de financiamiento de los partidos políticos. Lo que se busca es reducir los montos de dinero público, pero que siempre prevalezcan estos sobre los recursos privados. También pretende permitir un mayor financiamiento privado por parte de militantes y simpatizantes y pone límites a este tipo de, anuncia que pondrá límites a este tipo de aportaciones. También busca colocar candados a recursos de personas morales para evitar la particularización de la política y de la legislación. Y también propone utilizar las herramientas de fiscalización que ha desarrollado el INE y que han funcionado de una manera adecuada para detectar el origen y el destino de los recursos privados que obtenga cada uno de los partidos políticos. Es el objetivo 10 de la exposición de motivos de esta propuesta de reforma, la que propone limitar el financiamiento solo para gastos de campaña y propone suprimir el financiamiento ordinario. Regula o anuncia que regulará las aportaciones privadas y también el uso de estos recursos por parte de los partidos políticos. Este nuevo esquema, pues, pretende garantizar que los partidos políticos, cuando se encuentren en campaña, dispongan de recursos públicos
pero que no dispongan de financiamiento ordinario permanente, ya que este tendría que provenir de su militancia y de sus simpatizantes, es decir, de financiamiento privado. Hasta el momento, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 50 que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos en procesos electorales y para actividades específicas a las que están obligados como entidades de interés público. Por lo que de aprobarse la nueva reforma electoral, este financiamiento ordinario quedaría eliminado, es decir, ya no habría financiamiento público para actividades ordinarias. Lo que no se dice en esta propuesta de reforma es que el financiamiento para gastos de campaña se vería incrementado sustancialmente. En la actualidad, cuando se trata de elecciones del Ejecutivo Federal, de senadores y diputados federales, los partidos, como ya lo dijimos anteriormente, reciben para gastos de campaña el 50% del monto de financiamiento para actividades ordinarias. Cuando solo se renuevan las diputaciones, el monto se reduce al 30%. Ahora, con la propuesta de reforma, los partidos recibirían para gastos de campaña el monto completo que resulta de multiplicar el 65% de la UMA por el número de ciudadanas y ciudadanos que están en el padrón electoral. Es decir, ya no sería el 50, ya no sería el 30, dependiendo del tipo de elección. El monto va completo, es decir, habría más dinero para campañas. Aunque se elimine el financiamiento para actividades ordinarias, el financiamiento público para actividades de campaña se vería incrementado en un 50% cuando se trate de las 3 elecciones y en un 70% cuando se trate de únicamente de la elección de diputaciones. En este caso se debe tener claro que en el financiamiento debe legislarse actualizando las necesidades y tiempos de los procesos electorales. Aprobar una reforma electoral en estos momentos pues llevaría tiempo en su implementación y seguramente múltiples confrontaciones. Por ello es que vale la pena preguntarnos si este es el momento adecuado para llegar a la elección que seguramente será, como las últimas elecciones en nuestro país lo han sido, la elección más importante en la historia de nuestro país, si es el momento adecuado para ensayar un nuevo esquema completamente distinto de financiamiento para los partidos políticos. Como ventajas de esta nueva reforma electoral, en caso de aprobarse, podríamos apuntar que el financiamiento público de los partidos políticos es un mecanismo que favorece las condiciones de equidad en la competencia por el poder. Este es aplicado por el Instituto Nacional Electoral. El instituto solo cumple con lo que contempla nuestra Constitución, con la aplicación de lo que se refiere al financiamiento público. Esta disposición, como ya lo dijimos también, está en nuestra Carta Magna desde 1996. La reforma propuesta obviamente privilegia la posibilidad de contar con una vida democrática menos costosa y reorientar el financiamiento que se otorga, el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, actividades que pudieran considerarse de mayor utilidad y de mayor beneficio para la población. Por otro lado, se manifiesta en la exposición de motivos de la reforma que la entrega de recursos lo que ha hecho es crear una dependencia y un separatismo de los partidos políticos para buscar fuentes lícitas privadas, es decir, que los sitúa en un espacio cómodo en el cual no han requerido realizar actividades para buscar estas fuentes lícitas de financiamiento privado. Y se supone que no contar con este financiamiento, el financiamiento público, volverá más dinámica y participativa la relación de los partidos políticos con su militancia y también con la sociedad. Además señalan que
no se ha logrado infundir confianza en los electores ni una mayor participación con el incremento de financiamiento público. Más bien ha habido etapas, momentos en los que la participación ha decrecido, incluso cuando el financiamiento público ha aumentado sustancialmente. Como desventaja podemos apuntar que reducir estos recursos a los partidos políticos les imposibilitaría la atención de sus obligaciones estatutarias. Todos, como lo sabemos, todos los partidos políticos cuentan con documentos internos, los cuales les establecen órganos internos que tienen que funcionar de una manera adecuada. El sostenimiento de estos órganos directivos, tanto a nivel nacional como distrital, municipal, en las entidades federativas, pues se vería afectado al no contar con financiamiento público para actividades ordinarias. Lo mismo con los sueldos de su personal, con el arrendamiento de sus inmuebles, la propaganda institucional y en general con los gastos de los procesos internos de la selección de sus candidaturas. Volviendo un poco a la exposición de motivos de esta propuesta de reforma, se reconoce que en esta propuesta, en esta exposición de motivos, se reconoce que la finalidad original de la introducción del sistema de financiamiento de los partidos políticos fue la de detener las transferencias ocultas y que resultaban poco transparentes de dinero público a favor del partido en el poder, que era una fuente primordial de inequidad respecto a los demás partidos políticos. Eso al inicio, ya después se advirtió que era de alguna forma un freno a la intervención de dinero ilícito, incluso para financiar a los partidos políticos. Y en este punto cabe preguntarnos, a la luz de los acontecimientos recientes y ya no tan recientes, si este peligro está realmente conjurado, es decir, si ya no existe el riesgo de que suceda, que el partido en el poder destine por alguna vía recursos a los partidos políticos o incluso que este financiamiento pueda venir de grupos del crimen organizado. Preguntarnos también si el gobierno actual si está listo para servirse de él, de esta nueva situación. Otra pregunta muy relevante que tendremos que hacernos es precisamente qué pasa con los recursos de procedencia ilícita. La necesidad, cuando los partidos políticos no cuenten con financiamiento público para actividades ordinarias, pues estarán necesitados de recursos. Dada esta dispuesto, la oferta que siempre ha existido aumentará y hasta dónde será posible evitar que este dinero de procedencia ilícita llegue a los partidos políticos e influya más de lo que todos sabemos que ya influye en el desarrollo de la vida democrática de nuestro país. Esta iniciativa propone, pues, así como lo hemos dicho, desaparecer el financiamiento para gastos ordinarios, para que sea cubiertos con las aportaciones de sus simpatizantes y militantes. Por supuesto, la fiscalización del origen, monto y uso de estos recursos corresponderá al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y en esta parte específica, la pregunta sería, con la estructura reducida significativamente con la que se pretende que funcione este INEC, es decir, sin órganos permanentes en los distritos electorales, por ejemplo, que tiene que hacerse cargo de la fiscalización de los recursos obtenidos a nivel local y de los gastos de campaña de todas las elecciones. Este INEC, con esta estructura, será capaz de hacer frente a esta tarea titánica de revisar el origen, monto y el destino de los recursos de todos los partidos políticos y también de los que obtengan, de los recursos de financiamiento público y por supuesto también de los que obtengan por conducto del financiamiento privado. Como todos sabemos, las actividades de fiscalización actualmente se llevan a cabo por medio de toda una estructura de personal del Instituto Nacional Electoral
que tiene presencia permanente en todas las juntas locales del INE. Hay una en cada entidad federativa, y esta presencia para actividades de fiscalización de los recursos de los partidos se realiza bajo la supervisión permanente de las propias juntas ejecutivas. Además, crece con personal eventual cuando se trata de procesos electorales federales. Pero si las juntas distritales, que es el nivel, digamos, de tierra, a nivel de cancha, desde donde se realizan estas actividades, si estas juntas distritales van a desaparecer, ¿de qué hará otra vez esta estructura reducida en la calidad de los trabajos de fiscalización que se realizan? Obviamente falta todavía porque no conocemos la naturaleza de las modificaciones a la ley secundaria. Seguramente allí se explicarían muchas de estas cuestiones, pero será un análisis posterior, ya que tengamos conocimiento de cuáles son las modificaciones a la ley secundaria, que, como se dice ahora, será única, es decir, ya no habrá leyes estatales, sino una sola legislación nacional, y a partir de ahí se pudieran regular todas estas cuestiones. Para finalizar un poco y dejando estas interrogantes sobre la mesa, volvería sobre la cuestión de qué tan conveniente es hacerlo ahora que estamos próximos a la elección más grande que tendrá nuestro país en toda su historia, que incluye presidente de la República, presidencia de la República, perdón, diputaciones federales, senadurías, en muchos casos gubernaturas, como en el caso de Puebla. También incluye diputaciones locales y en el caso de Puebla 217 ayuntamientos. Que será posible terminar a tiempo, implementar todo a tiempo, y como qué necesidad habría de probarla precisamente en esta elección, si históricamente tenemos que las reformas electorales de gran calado se han realizado precisamente en el año que viene después de una elección presidencial, para que tengamos la posibilidad de una elección intermedia, poder ver ya en campo los pros y los contras de las modificaciones que se hayan realizado. Yo dejaría hasta aquí mi intervención para dar oportunidad pues enriquecer las ideas en este formato que se estableció para la participación. Muchas gracias y quedo. Gracias, consejero presidente. Vamos a ceder la palabra al maestro Daniel Chávez Gallardo. Bienvenido, maestro, de nuevo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro Sándor, y agradezco la excelente intervención y participación del maestro Miguel Ángel, presidente del órgano electoral de Puebla. Antes que nada, saludo a todas y a todos los participantes, y después de esta excepcional participación del maestro Miguel Ángel, voy a abordar un poco sobre el tema de la fiscalización, porque en mi consideración, una posible reforma en materia de financiamiento tendría también que impactar en el esquema o en el modelo de fiscalización, ¿no? Es decir, un modelo va aparejado con el otro modelo, ¿no? El modelo de financiamiento público y privado tendría que tener un correlato y se expresaría en el modelo de fiscalización. Y para dar inicio a mi intervención, me gustó la pregunta que lanza el maestro Miguel Ángel respecto de si el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, digamos, pensando en la hipótesis de la materialidad de la reforma que propone el titular del Ejecutivo, ¿no? Si el INEC y su estructura podrían fiscalizar también en la hipótesis de que el modelo de reforma que proponen y particularmente los cambios en materia de financiamiento se pueden materializar. Como bien lo dijo el maestro Miguel Ángel, esta reforma propone la eliminación del financiamiento público por lo que hace a los periodos ordinarios, es decir, a los periodos no electorales.
y únicamente propone dejar el financiamiento público para los partidos en los años en donde hay elecciones federales. Ahora bien, ¿qué pasa con, porque en México todos los años tenemos elecciones? Si bien es cierto que elecciones federales tenemos cada 3 años, pues también es cierto que hay elecciones locales todos los años, ¿no? Pues la concurrencia pues, se da nada más cada 3 años, pero el país no deja de tener elecciones. Entonces, un primer cuestionamiento iría en el sentido de si estos procesos electorales a nivel local tendrían que enfrentarse sin recursos de origen público o solamente tendrían que, digamos, financiarse con recursos de origen privado, ¿no? Que ese sería, digamos, el esquema, esa sería la consecuencia de la materialidad, de que en caso de que la reforma que se propone llegara a materializarse, ¿no? Acceder únicamente a recursos de origen privado en los años en donde no hay elecciones. Y otro filón u otro ángulo, pues, ¿qué pasaría con los partidos políticos locales, ¿no? Ya que, pues, en todas las entidades, cada, en periodos determinados por las legislaciones, por las propias legislaciones locales, pues se abre la puerta a la conformación de partidos políticos locales. Es decir, pues, pero bueno, esas serían consecuencias que ya tendrían que irse discutiendo conforme avanza este proceso de transformación de las normas en caso de que se llegue a concretar. Ahora bien, es importante también comentar que hay alrededor de 50 iniciativas de reforma en esta materia, pero es cierto que, como lo menciona el maestro Miguel Ángel, digamos, la que ha concitado la mayor atención del público es la reforma propuesta por el titular del Ejecutivo y por el partido que lo acompaña, ¿no? El partido político mayoritario. Pues bien, en mi opinión, es una opinión particular, personal, la discusión actual sobre democracia y sus costos no debe orientarse a la desaparición del financiamiento público. ¿Por qué? Porque si nosotros atendemos a la historia, el financiamiento público, como bien lo mostró el maestro a lo largo de la historia del financiamiento, como bien lo mostró el maestro Miguel Ángel García, el financiamiento público generó las condiciones de construcción de un sistema de partidos fuerte y también digamos, este basamento estructural produjo las condiciones de una competencia mucho más sólida, mucho más cerrada entre partidos, que derivó en las alternancias que, digamos, hoy se han convertido en parte, digamos, del paisaje ordinario del sistema político actual. Es decir, antes de las reformas que hicieron posible la existencia del Instituto Federal Electoral y avanzando en ellas, de las modificaciones en las leyes relacionadas con la dotación de recursos de origen público para las fuerzas políticas existentes, las condiciones de la competencia pues solamente favorecían al partido en el gobierno, al partido hegemónico, es decir, al Partido Revolucionario Institucional. En esas circunstancias históricas de competencia política inexistente, ya sabíamos quiénes iban a ganar las elecciones, ¿no? En esas condiciones ya sabíamos que los perdedores estaban predeterminados y los ganadores también estaban predeterminados. De manera que los procesos electorales casi eran una especie de constatación de la legitimidad, bueno, de dotar de legitimidad los cambios de gobierno, pero sin alternancias. Entonces, con el avance, como bien lo mostró el maestro, con el avance en cuanto a las discusiones y cómo esos avances se concretaron en reformas, y particularmente por lo que hace el financiamiento y su construcción, la dotación de financiamiento público a los partidos políticos generó, digamos, en mi opinión, como fue, generó las condiciones para que la competencia fuese real y fuese genuina, de manera que las fuerzas políticas pudiesen concurrir al espacio público a disputar
en cierto grado de igualdad de condiciones el voto popular y los espacios de poder, ¿no? De manera que no es ninguna casualidad que en 1996, al modificarse el esquema, la fórmula, las reglas del financiamiento público, que dotaron de mayores recursos a las fuerzas políticas, para 1997, el partido mayoritario, el partido hegemónico, el PRI, había perdido ya la mayoría, ¿no? Es decir, las fuerzas políticas de esos tiempos, al disponer de más recursos, esa mayor disponibilidad de posibilidades se tradujeron en una mayor exposición pública de sus propuestas, ¿no? de sus programas de gobierno, que convencieron a la gente y finalmente esto fue reequilibrando la balanza en el espacio público, de manera que el partido hegemónico fue perdiendo espacios a la par que las oposiciones lo fueron ganando. Entonces llegamos al año 2000 con la primera alternancia después de más de 70 años en el Poder Ejecutivo, y yo creo que nadie se atrevería a negar que esta primera alternancia en el Poder Ejecutivo fue producto o en mucho ayudó la dotación de recursos públicos, que mayores dotaciones de recursos de origen público a los partidos políticos, ¿no? Que esta mayor dotación de dineros les fortaleció sus capacidades para concurrir en el espacio público y ir avanzando en mayores espacios de poder. Entonces, para el 2000, si bien es cierto, se da esta primera alternancia, pero la fiscalización como un elemento fundamental del modelo de financiamiento, la fiscalización de estas elecciones nos mostró que seguía habiendo muchas zonas digamos, todavía zonas importantes de disparidad. Por ejemplo, para esa elección del 2000, la fiscalización mostró que el partido hegemónico, el PRI, tuvo una exposición en medios del 63% respecto de las otras fuerzas políticas. Y esto se corrigió en la reforma de 2006-2007, ¿no? Como lo mostró también el maestro, uno de los aspectos fundamentales de la reforma político-electoral del año 2007-2008, perdón, dije 2006, fue 2007-2008, fue la instauración del modelo vigente de comunicación política, ¿no? Antes del modelo hoy vigente de comunicación política, los partidos políticos podían adquirir a los precios que ellos pudiesen haber negociado con las televisoras, la cantidad de tiempo de radio que ellos pudiesen haber conseguido con su prerrogativa o con recursos de otro origen, ¿no? Sin prejuzgar el origen de ese recurso, ¿no? Estoy hablando que esa fiscalización mostró, además de estos emblemáticos casos de Pemesgate y Amigos de Fox, mostraron también que el partido en el gobierno tuvo una mucho mayor incidencia en medios respecto de los partidos de oposición. Entonces, el mecanismo a través del cual, digamos, se corrigió esta falencia del sistema fue que estos 48 minutos que tiene diario el Estado a nivel en medios, en radio y en televisión, se repartiese de forma, siguiendo el esquema o la fórmula del financiamiento público, se repartiese para los partidos políticos, de manera que llegamos a la construcción de un modelo en donde, por un lado, aumentan las dotaciones de financiamiento público a través de las fórmulas de las que ya se habló, que fundamentalmente es la fórmula que se instauró en 1996 y que sigue hoy vigente con algunos matices, pero muy marginales, ¿no? Y por el otro lado, se modifica el modelo de radio y televisión, el modelo de comunicación política para también hacer mucho más equitativa la exposición pública de los partidos y de sus actores en radio y en televisión. Entonces, digamos que a través de estas dos importantes modificaciones, ¿no? Financiamiento público en el 96 y el modelo de comunicación política en 2007-2008,
llegamos a la construcción de un modelo de condiciones de competencia mucho más equitativa. Y que eso ha derivado no solamente en la alternancia que recién mencioné, en la alternancia política del año 2000, sino que ahora hemos tenido alternancias en casi todos los estados de la República, ¿no? Derivado de las condiciones, digamos, de este reequilibrio de condiciones para la competencia. Bien, entonces, regreso al tema de origen. Yo sostengo que la discusión sobre el tema del financiamiento, en mi opinión, no debería de circunscribirse o de orientarse a su desaparición. Sí a su reconfiguración, pero no a su desaparición, porque la desaparición del financiamiento público ordinario, además de debilitar a los partidos políticos, pues menguaría las condiciones de nuestra democracia. Y una democracia débil puede dar lugar a un sistema político de insospechadas consecuencias. Entonces, yo creo que la discusión podría, digamos, orientarse hacia la reforma de las condiciones actuales del financiamiento público, no desaparecerlo, repensarlo, mantener el financiamiento público también ordinario, pero también fortalecer los esquemas de fiscalización. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Si bien es cierto que la fiscalización electoral hoy en día es un trabajo solvente que practica el Instituto Nacional Electoral, también es cierto que hay muchas áreas de oportunidad. Y particularmente me referiré al tema del al tema del flujo de recursos en efectivo. Si bien es cierto que el INE, a través de su unidad técnica de fiscalización, tiene procedimientos sólidos respecto de seguirle la huella al recurso, también es cierto que únicamente puede verificar, puede constatar el flujo de los recursos que se da a través del circuito financiero mexicano. El dinero que, digamos, circula en efectivo, ahí es donde el Instituto Nacional Electoral ha tenido y tendrá problemas para seguir en la huella si no se hacen ciertos ajustes al modelo de fiscalización. Por ejemplo, podría ser que en reformas, bueno, en este contexto, la discusión de discusiones sobre posibles reformas electorales, se piensa en la posibilidad de dotar al INE de atribuciones que le permitan investigar el flujo de los recursos, no solamente, digamos, no solamente que no se circunscriba en investigar las cuentas de los partidos y de los candidatos. También es importante que el INE tenga suficientes facultades para investigar los recursos que puedan o no fluir a través de los gobiernos locales y municipales, porque ha habido denuncias, ha habido sospechas y se han dado casos que han llegado al propio Instituto Nacional Electoral de financiamiento prohibido que procede de gobiernos locales. Entonces, cuando el INE ha detectado y ha constatado estas hipótesis de investigación, pues ya es tarde. Es decir, si bien es cierto, las investigaciones arrojan los resultados, pues también es cierto que esto ocurre ya toro pasado. Es decir, ya los gobiernos, las personas están ejerciendo los cargos y no hay mayores consecuencias que las multas que se imponen, ¿no? Estamos hablando del fortalecimiento, bueno, lo que se busca es el fortalecimiento de las capacidades de investigación de la autoridad electoral para trazar el origen de los recursos que pudieran circular en los momentos de campaña, porque la financiación de las campañas, y esta es una opinión también personal, porque estuvimos cerca de la fiscalización, para la investigación de los recursos que fluyen en torno, digamos,
a las elecciones y a los gobiernos locales, porque, insisto, se ha tenido la constatación, pero ya a posteriori, de que hay recursos que fluyen de los gobiernos estatales hacia las campañas y que éstas benefician a ciertas candidaturas y que se hace por la vía del uso de dinero en efectivo. Siguiendo con el tema de la fiscalización, también sería importante, digamos, repensar en esta posibilidad que plantea la reforma del Ejecutivo de eliminar las estructuras desconcentradas y las delegacionales del Instituto Nacional Electoral, porque la fiscalización a las elecciones y la fiscalización también a los periodos ordinarios de los recursos que llegan a los partidos políticos, recursos por la vía del financiamiento público y también por la vía del financiamiento privado, no solamente se hacen a través de la fiscalización de gabinete, es decir, no se hace a través de la fiscalización de los informes y de las operaciones que recibe el INE a través del Sistema Integral de Fiscalización y de los documentos vinculados a las operaciones que recibe a través del sistema. El INE sale a constatar la veracidad de los gastos de los partidos y candidatos, tanto fuera como dentro de las campañas electorales, y ese despliegue de la actividad fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral se da a través de las personas que están en los órganos desconcentrados y en los órganos delegacionales, es decir, las personas que están en las juntas locales en cada uno de los 32 estados de la República y también en cada uno de los 32 distritos y en algunos casos en las juntas municipales del instituto. Y también esta actividad de fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos se conviene con los órganos electorales de las entidades. Y no me dejará mentir el maestro Miguel Ángel, el Instituto Nacional firma convenios con todas las entidades para recibir o intercambiar información relacionada con los recorridos, las visitas de verificación que lleva a cabo el INE para, como dije, constatar la veracidad de las operaciones que reportan o no reportan los partidos políticos, porque estos procedimientos que llevan al INE a salir de la oficina para verificar las operaciones que realizan los partidos políticos, pues también no necesariamente hablamos de las operaciones que reportan, también hablamos de las operaciones que no reportan. La actividad fuera del instituto tiene como propósito acceder a la mayor cantidad de información posible respecto de lo que hacen los partidos políticos y luego esto que se recoge en campo a través de visitas, monitoreos, solicitudes de información, se contrasta con lo que el INE recibe a través del Sistema Integral de Fiscalización de los partidos políticos. Entonces, de las discrepancias que puedan resurgir, ahí empieza, digamos, el intercambio procesal de información para determinar si los partidos políticos y los candidatos son acreedores o no a una sanción por discrepancias en las operaciones reportadas en materia de fiscalización. Entonces, regresando al tema respecto de si el financiamiento público y esta idea o el modelo actual de financiamiento sigue siendo un modelo viable, en mi consideración sí es un modelo viable, pero tal vez debieran de cambiarse los factores que producen la bolsa del financiamiento público ordinario, porque el financiamiento público, si vemos el comportamiento de del crecimiento de la bolsa, pues es un comportamiento que crece y que no atiende, digamos, a aspectos como el de la inflación. La bolsa de recursos públicos crece porque uno de los factores, como lo mencionó el maestro, uno de los factores de la fórmula es el 65%, en este caso de la UMA, que digamos ese valor sí crece conforme a la inflación, pero el otro factor de la fórmula es el tamaño del padrón con corte al 31 de julio, del año corriente,
para calcular el año siguiente. Entonces, como el padrón es una gran base de datos de los mayores de edad que por la forma de la pirámide poblacional ahorita es una base de datos que está en constante crecimiento. Es decir, la bolsa de recursos no va a dejar de crecer a un grado, digamos, superior al de la inflación, porque el padrón electoral siempre va a crecer por encima de ese factor. Entonces vamos a tener bolsas de financiamiento público a los partidos siempre crecientes, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el año 2012, la bolsa de financiamiento público rondaba los 1.900 millones y ahorita ya estamos en los más de 6.000 millones de pesos de financiamiento público para los partidos políticos, ¿no? Entonces, tal vez la discusión podría orientarse no en la desaparición del financiamiento, pero sí en la modificación de los factores que producen la fórmula del financiamiento, ¿no? Otro aspecto importante u otro, digamos, otro filón de consecuencias que podría tener el modelo que se propone, el modelo de financiamiento, es que al orillar a las fuerzas políticas a la obtención de financiamientos privados, ahí pudiera darse, como también lo mencionó el maestro, pudiera darse que los partidos encuentren incentivos para acceder a financiamiento de origen prohibido, ¿no? De origen prohibido y de origen insospechado. Porque condenar a las fuerzas políticas solamente a la recepción de financiamiento privado en años no electorales, podría, insisto, darle los incentivos para acceder a esos recursos ilícitos, ¿no? Y también de fuentes insospechadas. Y por otro lado, con una autoridad electoral debilitada por la mengua de su estructura desconcentrada y la desaparición de las estructuras en los distritos, pues las condiciones para generar esquemas de fiscalización eficientes desaparecerían, ¿no? Porque no tendrías personal en campo para verificar o constatar la veracidad de las operaciones que te reportan. Es decir, no podríamos someter a la Autoridad Electoral Nacional a una fiscalización solo de gabinete en estas circunstancias, ¿no? Entonces, no, tal vez la discusión tendría que también apuntar hacia hacia el fortalecimiento de las capacidades de la auditoría electoral, que actualmente, digamos, prevalecen. Y yo lo dejaría aquí para ver qué dicen nuestros compañeras y compañeros que nos escuchan y producir un diálogo ya, digamos, más puntual respecto de lo que nos puedan plantear. Muchas gracias, maestro Daniel Chávez. Vamos a ceder la palabra primeramente al maestro García Nofre para los comentarios conclusivos y entonces sí pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, consejero presidente. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya lo estamos viendo precisamente, por eso estamos aquí. El financiamiento de los partidos políticos y estas propuestas de modificación pues son un tema central del actual debate político en nuestro país. Y hay que decirlo y reconocerlo, hay razones que fundamentan el hecho de buscar una modificación, una reforma, ¿no? Por un lado tenemos que y ya lo mencionó el maestro también, muy alto el monto de financiamiento que reciben los partidos políticos que cuentan con registro, pero también en segundo lugar, pues tenemos que, también todos lo sabemos, nuestra economía en los últimos años pues está en una situación de precariedad en la que un dispendio de recursos de tal magnitud como los que se destinan a los partidos políticos con registro, pues parece hasta grosero. Y en tercer lugar, pues están los escándalos financieros que se han generado en algunos
partidos políticos y la falta de transparencia en el manejo de estos recursos públicos, y como públicos pues son de todas y de todos los mexicanos. Finalmente el ciudadano, la ciudadana de a pie, pues no vemos algún beneficio tangible con destinar esta cantidad de recursos al sostenimiento de los partidos políticos. Es pues un debate coyuntural que surge de la inquietud sobre esta necesidad de reducir el monto de los recursos públicos que son destinados a los partidos políticos. Y por otro lado, señala la propuesta de reforma que existe una urgencia de que los partidos refuercen y rediseñen sus estrategias para poder allegarse de recursos que provengan de otras fuentes lícitas, como las cuotas y las aportaciones de sus militantes, por ejemplo, para que para que nuestras elecciones sean un poco menos gravosas para el erario público. Está también por otro lado, y lo mencionaba de manera tangencial hace unos momentos, que se podría pensar que un mayor presupuesto que se dedique a las actividades de los partidos políticos, que van encaminadas en buena parte a la comunicación de sus proyectos y sus programas de gobierno, a la persuasión que realizan para la obtención del voto, debería corresponder a un mayor número de ciudadanos que acudan a votar en los procesos electorales. Sin embargo, y todos lo sabemos, pues difiere de los resultados, este planteamiento difiere de los resultados que se han obtenido en esta materia. Baste comparar, por ejemplo, las elecciones celebradas en 1994 y las de 2012. En este periodo se incrementó de manera sustancial el monto de financiamiento de los partidos políticos y contrario a lo que podría pensarse, pues se observa un decremento en el porcentaje de participación ciudadana. Entonces no hay una correlación entre ambos elementos. Se supondría que tendría que ser de esa manera, mayores recursos destinados a los partidos políticos que deberían al menos pues propiciar una mayor participación por parte de la ciudadanía, pero que todos sabemos no sucede así. Y esto, pues también por un desprestigio de estos institutos políticos que generan una mayor desconfianza de la ciudadanía, y todo viene a parecer como una cadena, ¿no? Se les otorgan demasiados recursos públicos, no son transparentes en su utilización, y esto obviamente genera una visión de corrupción al interior de los partidos políticos, lo que los desprestigia ante los ojos de la ciudadanía y obviamente genera desconfianza en la propia ciudadanía que, relacionado con el punto anterior, pues hace que se alejen de las urnas cuando tendría que ser una situación contraria. Pues nuestra democracia efectivamente no es producto de un mayor financiamiento a los partidos políticos, pero sí este mayor financiamiento ha devenido en el fortalecimiento del sistema de partidos, como ya lo señalaba el maestro Daniel. Pues no existe esta relación directa o visible o tangible, pero de que la hay y tenemos el sistema de partidos que tenemos precisamente porque hemos tenido en alguna medida por esta razón estos esquemas de financiamiento. El hecho de que los partidos políticos dependan mayoritariamente de los recursos que obtienen del erario público, se señala en la exposición de motivos, ha venido a atrofiar la capacidad y la creatividad de estos partidos políticos para poder allegarse de recursos propios, como quizás sucedía en el pasado, y pues sí, debe reconocerse que debe ser una situación muy cómoda para los partidos políticos no esforzarse por diversificar sus fuentes de financiamiento si les es suficiente con lo que reciben por conducto de financiamiento público. Lo adelantaba hace rato, pues todavía nos falta por analizar los términos en los que será establecida la nueva legislación secundaria, que sí se anuncia será única, es decir, habrá una y solo una para todo el país. ¿De qué manera esta nueva legislación regulará la implementación de estas propuestas que, como ya dije, a primera vista podrían considerarse debidamente motivadas,
por las problemáticas que la propia iniciativa menciona. Pero también debe considerarse si esta legislación estará lista a tiempo para poder aplicarse debidamente. Además, hay temas poco claros, algunos que parecen hasta contradictorios. Y aquí voy sobre un par de cuestiones planteadas por el maestro Daniel, lo que se refiere a las elecciones locales y a los partidos políticos locales. Este nuevo esquema de financiamiento no toma en cuenta que para elecciones locales hay un esquema de financiamiento local en cada entidad federativa. Son recursos que provienen de la administración pública estatal y todo este esquema de financiamiento es administrado por los OPLES, por los organismos públicos locales electorales. Pero si la propia reforma señala que ya no vamos a tener OPLES, entonces, ¿cómo vamos a dotar de recursos a los partidos políticos para que puedan hacer frente a una elección local? La propuesta de reforma supone también que, como ya desde 2014 se viene dando, que todas las elecciones van a poder homologarse en cuanto a las fechas de su realización. Sabemos que aunque se estableció de esa manera, no han podido homologarse y que no puede hacerse una elección local enfrentando las campañas sin recursos públicos. ¿Por qué? Probablemente los partidos políticos nacionales sí podrían, pero los partidos políticos locales, su única fuente de financiamiento son estos esquemas de financiamiento público local, estatal, que reciben también año con año y que, como decía, esto es administrado por los OPLES, son recursos que forman parte del presupuesto de cada instituto electoral estatal y que son distribuidos y que son ministrados por, si bien es cierto, el esquema de fiscalización único se lleva a cabo por el INE, pero todo el resto de la implementación de estos sistemas estatales de financiamiento corresponde a los OPLES. Pero si no vamos a tener OPLES, reitero, entonces ¿quién o cómo tendrá que se realizará? Pues habrá que esperar a la nueva legislación secundaria en caso de que se apruebe para ver hasta qué punto pudieran solventarse estas contradicciones, porque hay contradicciones. Por un lado, se tratan de cerrar espacios, pero se abren otros frentes que quizás resulten mucho más complicados de enfrentar, dependiendo de las modificaciones de que se habla. Y también, ya para finalizar, obviamente el no contar con un financiamiento público para actividades ordinarias, si bien es cierto, no impactará de manera directa en las elecciones propiamente dichas, porque ahí sí habrá financiamiento público, sí va a golpear la equidad en el funcionamiento ordinario de los partidos políticos. Algunos partidos políticos llegarán seguramente fortalecidos de cara al inicio de las campañas electorales, pero otros, por el otro lado, llegarán debilitados, llegarán endebles, todo dependiendo de la capacidad que puedan desarrollar para llegarse de recursos privados, todos ellos de procedencia lícita, en un mundo ideal, que lamentablemente sabemos no existe. Habrá que esperar pues esta legislación secundaria y ver si hay tiempo para que los partidos puedan modificar de tal forma sus esquemas de funcionamiento interno para que puedan alcanzar la solvencia que se requiere para el cumplimiento primero de sus obligaciones estatutarias y después un tema muy importante para la organización de sus procesos internos de selección de candidaturas. Aquí no hay campañas y por lo tanto no habría recurso público y tienen que hacer frente a algunas veces, unos más, otros menos, procedimientos un tanto complicados para seleccionar sus candidaturas y que requieren obviamente de recursos. Y si estamos ya a finales de 2022, pues prácticamente queda un año para que puedan, primero unos cuantos meses para que pueda estar lista una eventual reforma electoral y de ahí unos pocos meses para que los partidos políticos desarrollen estas capacidades que no tienen en este momento para poder allegarse de recursos y poder hacer frente nada más a los procesos internos de selección de sus candidaturas. Porque además no se trata de situaciones caprichosas, o sea, no es porque
tal o cual dirigente lo quiera hacer así. O sea, no, es porque sus propias normas estatutarias así lo establecen y tienen la obligación de llevar a cabo estos procesos. Si por ahí tienen fallas, incluso el sistema de impugnaciones, en el estado de Puebla, por ejemplo, el procedimiento interno de selección de candidaturas de Morena tuvo una impresionante cantidad de impugnaciones porque no cumplían a la vista de muchas y muchos ciudadanos, no cumplían con las normas estatutarias del propio partido político. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué tan adecuado? Vuelvo sobre el tema, ¿qué tan adecuado resulta que todos estos cambios tengamos que hacerlos en tan poco tiempo y sobre todo de cara directamente a la elección presidencial de 2024? Desde 2014 a la fecha, cada elección que organiza el INE, al menos las elecciones federales, lo recuerdo bien porque de 2014 a 2020 estuve en el Instituto Nacional Electoral, se nos anunciaba cada proceso electoral como la elección más grande y más importante de la historia. Y la de 2024 no va a ser la excepción, será la elección más grande y la elección más importante en la historia de nuestro país. A mi parecer, en una opinión muy personal, no es el momento adecuado para tomar este tipo de determinaciones. Son demasiados y además son innecesarios los riesgos que se corren. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a nuestros dos ponentes que me parece que han configurado de una manera muy detallada esta relevancia que tiene el financiamiento público a los partidos como un factor esencial para la calidad de la democracia frente a esta coyuntura de la reforma que gira en torno a esta polémica de las dificultades, ¿no? De generalizar los intereses partidistas, la dinámica partidista para la competencia electoral a través del uso de recursos públicos, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, excelentes exposiciones. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas para los comentarios, inquietudes y preguntas del auditorio. Adelante, compañeras y compañeros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, entonces solo nos restaría agradecer tanto al maestro García Onofre como al maestro Daniel Chávez esta participación con nosotros en el instituto en esta primera jornada de debate sobre derecho electoral, derechos humanos y derecho constitucional que estamos llevando a cabo. Insisto, excelentes exposiciones que han detallado los puntos finos de la coyuntura que se está viviendo frente a la propuesta de reforma. Muchísimas gracias. Nos queda también invitar al auditorio para la próxima semana a la sesión que tendrá como tema la participación ciudadana y los derechos humanos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Gracias, maestro Miguel Ángel García Onofre. Gracias, maestro Daniel Chávez Gallardo. Gracias, maestro. Gracias, maestro Miguel Ángel. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos. Muy contento, muy honrado. Gracias. Gracias, Gracias a todos. Buenas noches.